Ni celtas ni íberos. Estamos hablando de los celtíberos, una cultura de mestizaje que se dio en la península ibérica como consecuencia de la interacción entre las áreas de influencia celta e íbera. Hay que decir que el término celtíberos no es un término pacífico. Los autores clásicos se referían a todos los celtas que pisaron la península ibérica con el nombre de celtíberos para diferenciarlos de los celtas de otros sitios, ¿no? Como los galos, britanos, etc. Pero más adelante se ha tendido, y a día de hoy se tiende más a considerar como celtíberos a los habitantes de una zona central de la península ibérica en la que se daba esa confluencia entre las culturas celta e íbera y se dio lugar a una cultura intermedia. Estamos hablando de una serie de pueblos como los titos, lusones, velos, arébacos, que bueno, os marco ahí en el mapa aproximadamente la zona, ¿no? La zona en la que vivirían. Obviamente a veces es difícil trazar la línea divisoria a partir de cuando eran celtas, cuando eran íberos, no es una ciencia exacta, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo la zona aproximada. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho la definición y hemos acotado quiénes eran los celtíberos, pues nada, vamos a decir que vivían en una zona que no era demasiado fértil. Entonces, como no era demasiado fértil, no practicaban demasiado la agricultura, sí que practicaban algo la ganadería y sobre todo la metalurgia y la extracción minera, porque lo que sí que tenían eran minas de hierro y además eran grandes herreros, tenían fama de grandes herreros. Como anécdota, decir que se especula que quizás ellos inventaron la herradura de los caballos, pero bueno, es ahí una teoría interesante, ¿no? En cuanto a sociedad y forma de ser, pues decir que se dividían en tribus, que a la vez se subdividían en clanes. En la pirámide había un jefe, un rey, asesorado por dos asambleas, una asamblea de jóvenes guerreros y otra asamblea de ancianos. En su forma de ser eran muy sobrios y en su vestimenta igual, y también en la arquitectura de sus ciudades eran muy sobrios y sus ciudades estaban construidas pensando en la defensa, aprovechando los accidentes naturales del terreno y las elevaciones, y no tanto pensando en la estética. Entonces, también en cuanto a mentalidad, pues tenían una mentalidad muy de la hospitalidad. Era un honor para las familias acoger a los extranjeros, a los viajeros. De hecho, a veces cuando venía un viajero a una ciudad celtíbera, pues se disputaban el honor, ¿no? de quien lo acogía. Eso sí, un historiador romano afirma que eran muy crueles con los malhechores. Pero bueno, tenían una mentalidad muy, muy de la hospitalidad. Decir también que eran monógamos y los hombres tenían una sola esposa, y de hecho eran las mujeres las que elegían esposo. Y como no era una cultura guerrera, pues elegían esposo en base a criterios de destreza o valentía en combate, ¿no? Los esposos, los hombres que mostraban más, sí, más arrojo en combate eran los más atractivos para las mujeres. Los celtíberos tenían rituales religiosos y funerarios de cierta complejidad. Incineraban a los muertos en piras, con posesiones que hubiera tenido el muerto en vida y con objetos y demás. La excepción eran los caídos en combate. ¿Vale? A los caídos en combate se les dejaba que los devorasen los buitres, porque se creía que los buitres, al ingerir al desgraciado, pues llevaban su alma al cielo, ¿no? Dejaban también estatuillas en honor a los antepasados y en honor a sus deidades. El panteón celtíbero parece que coincidía bastante con el panteón celta. Parece que el dios Lugh era bastante importante, ¿no? Esta deidad celta del sol, que era una especie de dios supremo de los celtas, pues para los celtíberos también lo era. Los romanos lo quieren identificar como su dios Mercurio, pero bueno, es el dios Lugh, ¿vale? Y nada, pues esto en cuanto a costumbres y demás. Ahora bien, en cuanto a la guerra, armamento y demás, pues su forma de hacer la guerra era más ibero que celta. Armamento ligero, una mentalidad paciente a la hora de hacer la guerra, emboscadas, retiradas fingidas, guerras de guerrillas, etc. Solían usar lanzas más pequeñas arrojadizas, a modo de jabalinas, y espadas rectas o ocasionalmente alguna falcata de estilo íbero, pero sobre todo espadas rectas. Eran grandes jinetes y usaban mucho la caballería a modo de hostigamiento, ¿no? Los jinetes pues usaban la caballería para lanzar jabalinas desde allí y retirarse, o a veces, si tenían que combatir cuerpo a cuerpo, pues el jinete desmontaba y combatía a pie. No eran caballería de choque. Eso sí, los caballos estaban muy muy bien adiestrados y adaptados a atravesar el terreno irregular en el que muchas veces tenían que moverse.
Además, como particularidad, intercalaban a los jinetes con los hombres de a pie. No tenían como cuerpos de caballería que iban aparte, no. Los jinetes se intercalaban con los hombres de a pie. Aparte de guerra de guerrillas, cuando presentaban batalla a campo abierto, utilizaban la táctica íbera del concursare, de amagar con atacar, amagar con atacar, amagar con atacar y retirarse, lanzar amagos de ataques que luego no se concretaban en un ataque hasta que el enemigo se relajara, pensara que ya no iban a atacar y entonces atacar de verdad, ¿no? O que perdiera su cohesión. También a veces presentaban batalla en una formación de forma triangular llamada cuneus o cabeza de puerco. Esto lo hicieron alguna vez contra los romanos, por ejemplo. Entonces, nada, también como eran buenos herreros, pues sus armas tenían bastante calidad. En cuanto al final de los celtíberos y sus conflictos importantes, pues claro, entraron en conflicto con Cartago. De hecho, Aníbal mandó un par de expediciones de castigo contra ellos, derrotó una coalición de celtíberos en la batalla del Tajo, pero bueno, no fueron conquistados por Cartago, sino por Roma, en una serie de guerras llamadas las guerras celtíberas. Y bueno, pues Roma utilizó mucho la política de dividir y vencerás, y la resistencia que presentaron los celtíberos fue muy irregular. Algunas áreas, algunas tribus fueron conquistadas fácilmente y otras presentaron una resistencia muy fiera. Tal es el caso de la ciudad de Numancia, ¿no? Que dio lugar a la expresión una resistencia numantina, como sinónimo de una resistencia muy tenaz, muy obstinada. De hecho, los celtíberos de Numancia derrotaron a los romanos varias veces, antes de ser finalmente conquistados por Escipión Emiliano. Entonces, nada, es una pena que no haya celtíberos entre nosotros, pero como dije en el anterior vídeo sobre los íberos, si Roma no hubiera triunfado, si estos pueblos no hubieran sido conquistados, no existiríamos ninguno de los que estamos aquí. Ni España, ni Latinoamérica, ni nada de nada. Habría otras culturas, pero nunca lo nuestro. Entonces, nada, darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y dar a la campanita, porque suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.